Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día, hermosas, les tengo preparados 2 ideas de peinados bonitos, fáciles, peinados con trenzas muy bonitas y fáciles. Para este vamos a sacar 2 secciones aquí en la parte del frente. Estas secciones, hermosas, en dirección de la oreja. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer unos enrolladitos. Si a ti se te complica hacer las trenzas, esta te puede reemplazar las trenzas, ya que son mucho más fácil que la trenza y el acabado queda muy bonito. Y vamos con el cabello de la parte de atrás. Aquí vamos a peinar muy bien, vamos a remojarlo, a aplicar un gel fijador, aquí lo que tú utilices para estilizar esos mechoncitos que no se dejan dominar. Así que una vez lo tenemos listo, esto es simple. Vamos a colocar una colita, esto va a quedar así tal cual por el momento, y vamos con el cabello de la parte del frente. Este cabello lo mismo, lo vamos a preparar muy bien, lo vamos a remojar, lo vamos a peinar y aplicar un gel fijador o lo que tú utilices para peinar. Así que vamos a comenzar sacando una sección de esta parte y le vamos a dar vuelta hacia afuera. Una vez listo, vamos con la próxima sección un poquito más atrás. Esta sección así tal cual, y una vez lista, esta la vamos a pasar por debajo, la vamos a depositar en estos 2 deditos y vamos a sacar una sección de acá del frente y lo vamos a alimentar. Vamos a darle vuelta, pero ojo aquí, hermosas, al mechón de arriba le vamos a dar un leve giro, esto porque suele aflojarse un poquito nada más. Entonces por eso, antes de cruzarlos entre sí, vamos a asegurarnos darle una leve vueltecita y listo. Y si a ti se te salen unos mechoncitos que no se quieren quedar en su lugar, este es momento, chicas, de corregir esos pequeños detalles. Y como te puedes dar cuenta, a estos 2 mechones, a los 2 les vamos alimentando de cabello. Únicamente que el momento en que alimentamos de cabello a este mechón es cuando el mechón está en la parte baja. Entonces, por lo consiguiente, vamos agregando a los 2, una vez a uno, otra vez a otro, y esto siempre agregando cabellos o secciones de la parte del frente. Entonces, chicas, esto está ya más que listo. Vamos a enrollar y cruzar entre sí. Así que vamos a continuar con nuestra última sección. Vamos a añadir nuestro último mechón y básicamente, hermosas, aquí ya no hay más que agregar. Sin embargo, vamos a seguir el método hasta no terminar por completo este mechón, pero sí algo no tan largo ni tan corto. A este mechón de la parte baja le vamos a dar vuelta y cruzamos. Continuamos nuevamente con el siguiente, damos vuelta y cruzamos. Y así lo vamos a hacer. ¿Y esto para qué? Esto porque si simplemente lo enrollas, esto fácilmente se desbarata y el peinado no dura por mucho tiempo. Como puedes ver, los mechones han quedado tal cual, ni un mechón se mueve de su lugar. Así que es por eso que debemos darle vuelta a uno y a otro. Así que una vez listo, hacemos esto mismo al otro lado. Y listo, hermosas. Ahora, la idea es amarrar estos mechones por la parte de atrás. Sin embargo, los voy a estar pasando por un espacio de la coleta. Esto para ahorrarnos de colocar muchos ganchos, ya que en el moñito, en el moño de la parte de atrás, ahí tenemos para colocar todos los ganchos necesarios, todos los que utilicemos o necesitemos para mantener este moño en su lugar. Si tú tienes un método que a ti te sirve, que a ti te funcione, lo puedes hacer. Yo utilizo siempre este tipo de enrollado, ya que mi cabello es demasiado largo. Este a mí me funciona mejor y que el peinado me dure por más tiempo. Así que este viene siendo básicamente el acabado. Como puedes ver, es un peinado bonito, sencillo y fácil. Vamos a pasar al siguiente peinado. Para esto vamos a ocupar un caminito de lado. Seguido de esto, en dirección de este partido, vamos a sacar la sección en dirección de la oreja. Esto más o menos como el peinado anterior, solo que a un lado. Vamos a preparar muy bien este mechoncito. Así que en este mechoncito lo que voy a hacer en este momento, simplemente voy a peinarlo, voy a rebajar un poquito el frizz y voy a amarrar una gomita elástica, porque en este momento nos vamos a enfocar con el cabello de la parte de atrás. Y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo. Aquí vamos a hacer un enrolladito, una colita hacia la parte de atrás. Así que vamos a peinar muy bien, porque esto va a quedar así tal cual. Vamos a remojar, vamos a estilizar. Así que una vez listo, voy a estar utilizando de estas colas. Estas a mí me encantan, no sé, por algo.
el material no sé, pero permanece todo en su lugar. Así que una vez listo, ahora sí vamos con el cabello del frente. Voy a terminar de estilizarlo, de prepararlo, y aquí voy a peinar muy pero muy bien hacia atrás. Esta colita la vamos a amarrar de modo que el caminito no quede tan marcado, o esa sección en dirección de la oreja que no quede tan marcada. Así que una vez listo, voy a colocar la gomita elástica. Aquí voy a hacer una trencita de 3 cabos, la trencita más básica que creo que todas sabemos hacer. En esta trencita, hermosas, vamos a darle volumen, vamos a ir sacando esos mechoncitos, esas secciones. Esto a mí me gusta hacerlo en este momento, ya que si terminamos la trencita y después damos esos pequeños jaloncitos, nuestro cabello puede que se nos vaya a reventar, no sé, por alguna razón. Así que en este momento es cuando podemos darle volumen, darle estilo y listo. La vamos a cruzar algo así como en forma de X. La vamos a pasar por debajo de la coleta, y acá voy a levantar esto y vamos a pasar el mechón. Esto para ajustar y para ahorrarnos de colocar ganchos de más. Así que una vez listo, la idea es que esto quede así. Vamos a mezclar el resto de la trenza con todo el cabello de la parte de atrás y lo vamos a dividir en 3. Vamos a hacer una trencita de 3 cabos, como les digo. Aquí simplemente vamos a enrollar. Yo utilizo este tipo de técnicas porque mi cabello es muy largo, pero si tú tienes una en especial la puedes utilizar. Si tu cabello también te da para esta trenza, también, como puedes ver, el trenzado le da un acabado muy bonito a tu enrollado. Y listo, chicas, este sería básicamente el peinado. Estas fueron las 2 ideas de peinados del día de hoy: peinados con cabello recogido, peinados con trenza. Así que espero que estas ideas de verdad te sean de mucha utilidad, y recuerda que yo te espero la próxima semana con un nuevo video.